Jaime Garzón, un disparo a la libertad de expresión. El 13 de agosto de 1999, las calles de Bogotá se vieron ensombrecidas por un hecho que, más que una tragedia personal, fue un golpe profundo a la libertad de expresión en Colombia. Jaime Garzón, humorista, periodista y sobre todo un hombre que hacía reír mientras desenmascaraba la realidad política de un país devastado por la guerra y la corrupción, fue asesinado. 5 balas fueron suficientes para callar su voz, pero jamás silenciar su legado. Garzón no era el típico periodista de escritorio ni el conductor de noticieros tradicionales. Su estilo era irreverente, irónico y sobre todo valiente. A través de su personaje de Heriberto de la Calle, satirizaba a los poderosos, revelaba las contradicciones de la sociedad colombiana y sacudía las conciencias dormidas. Como él mismo lo dijo alguna vez: la risa es un método de autodefensa. El humor permite ver la realidad sin morir en el intento. Garzón estaba en el corazón de las tensiones políticas y sociales del país. Su trabajo, aunque en principio se pensó como en un recurso de entretenimiento, se convirtió en una herramienta crítica, no solo frente a los actores armados del conflicto, sino también frente a un sistema que favorecía la impunidad. La mañana del 13 de agosto de 1999, Garzón iba camino a Radionet, una emisora en la que trabajaba, cuando 2 hombres en moto lo interceptaron en el barrio Quinta Paredes, en Bogotá. Los sicarios, identificados posteriormente como parte de un grupo paramilitar, le dispararon 5 veces. 2 balas impactaron en su cabeza, una en su cuello y 2 más en su abdomen. Garzón murió poco después, a los 38 años, en lo que fue considerado un crimen premeditado por su trabajo periodístico. El asesinato de Garzón fue un acto de censura violenta, un intento de silenciar a quien estaba dispuesto a desenmascarar las realidades más oscuras del conflicto colombiano. Aunque en su vida Garzón había sido objeto de amenazas por parte de actores de diferentes sectores, incluidos guerrilleros, paramilitares y personas vinculadas al narcotráfico, su muerte fue un reflejo de la impunidad que existía en el país. Las investigaciones iniciales fueron lentas y plagadas de irregularidades, y aunque en 2016 se reconoció que Garzón fue víctima de un crimen de lesa humanidad, muchos de los responsables de su asesinato siguen sin ser llevados ante la justicia. El asesinato de Jaime Garzón no fue solo un crimen cometido por sicarios. A lo largo de los años se descubrió que detrás del atentado existían complicidades dentro de estructuras de poder del país. En 2016, la Corte Suprema de Justicia de Colombia reveló que el asesinato fue perpetrado por un grupo paramilitar con la colaboración de personas cercanas a altos mandos del ejército y la policía. En particular, se mencionó la participación de los hermanos Castaño, líderes de las autodefensas que estaban en guerra con el gobierno de ese entonces. En el juicio posterior, se demostró que Garzón había sido una amenaza para las estructuras de poder, no solo por sus opiniones, sino porque estaba involucrado en la mediación de casos de secuestro entre las FARC y el gobierno, lo cual generaba tensiones en los grupos paramilitares. Su intervención en casos como el de los secuestrados por las FARC y la denuncia de las injusticias cometidas por los actores armados lo convirtieron en un objetivo. La muerte de Jaime Garzón es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia, un país donde la violencia, la corrupción y la impunidad han amenazado durante décadas a aquellos que se atreven a cuestionar el poder. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas en América Latina. A pesar de los avances en términos de leyes y protección, la autocensura sigue siendo una constante entre los reporteros y comunicadores. La intimidación, los ataques físicos y las campañas de desprestigio siguen siendo tácticas comunes para silenciar voces disidentes. El caso de Garzón, sin embargo, tiene una particularidad. Fue un asesinato que resonó no solo en Colombia, sino en el mundo entero, porque encarnaba la lucha por una prensa libre, una prensa capaz de desmantelar los mitos construidos por las élites. En Colombia, Jaime Garzón sigue siendo un símbolo de la lucha por una verdad sin filtros, y su muerte no será en vano mientras haya periodistas dispuestos a seguir su ejemplo. El humor es la mejor manera de decir lo que no podemos decir de otra forma.
solía decir él. Hoy, y más que nunca, esa verdad se mantiene viva. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.